Suscríbete ahora. El próximo episodio profundiza aún más que este. Dos personas pueden nacer en el mismo valle, beber del mismo río durante toda su vida y ser enterradas en la misma tierra roja. Y su ADN puede diferir más entre sí que un noruego de un japonés. Esto no es una hipótesis. Es un hallazgo medido y repetido que permanece oculto en bases de datos genómicas que la mayoría de la gente jamás consultará. La biología tiene una regla sobre lo que debería ocurrir cuando una especie se extiende por un continente. La variación debería suavizarse, mezclarse y converger hacia el promedio con el tiempo. Esa regla se rompe por completo en un continente. La brecha no es un error de redondeo. Es un abismo que atraviesa el genoma humano. Y durante la mayor parte del siglo XX, casi nadie lo midió. Durante generaciones, la historia que se enseñaba en las aulas y en los carteles de los museos era clara y concisa, y no del todo incorrecta, simplemente incompleta. Según esta historia, los humanos modernos surgieron en África hace entre 200 y 300.000 años. Un grupo relativamente pequeño abandonó el continente hace aproximadamente 60.000 años, cruzó a la península arábiga, y de esa única migración descienden todas las poblaciones fuera de África: europeos, asiáticos orientales, isleños del Pacífico, pueblos indígenas de América, todos ellos, como un árbol ramificado que parte de un tronco estrecho. Es una historia satisfactoria, explica muchas cosas. Le da a la humanidad un único punto de partida, un origen común, un diagrama ordenado con una flecha que sale de un continente y se extiende como tinta en el agua. La mayoría de los libros de texto se detienen ahí. Y para la mayoría de los propósitos, ahí es donde siempre ha terminado la historia. Sin embargo, en esa narrativa subyace una suposición implícita que casi nadie expresa abiertamente. Si todos los que viven fuera de África provienen de un pequeño grupo que emigró, entonces África misma es tratada, casi por casualidad, como el punto de origen tranquilo, una población ancestral que esperaba, antes de que comenzara el verdadero drama de la migración humana. Esta suposición resulta ser casi exactamente errónea. Aquí es donde la cosa se complica. En 2009, un equipo de investigación liderado por la genetista Sarah Tishkoff, de la Universidad de Pensilvania, publicó el mayor estudio jamás realizado sobre la variación genética africana, analizando más de 100 poblaciones de todo el continente. El hallazgo que acaparó los titulares fue este: el genoma africano promedio contiene casi 1 millón más de variantes genéticas que el genoma promedio de cualquier otro lugar del planeta. No unos pocos miles, ni una diferencia de redondeo, cerca de 1 millón. En otras palabras, si un genoma es como un manuscrito largo y detallado, copiado y copiado a lo largo de miles de generaciones, con pequeños errores de copistas que se introducen cada vez, entonces el manuscrito africano simplemente se ha copiado durante más tiempo, por más copistas, en más habitaciones diferentes, que cualquier otra versión del texto existente. Pero la anomalía más profunda no era solo la magnitud del número, era donde se encontraba la división más profunda de todo el árbol genealógico humano. En 2017, un equipo independiente liderado por Karina Schlebusch secuenció genomas antiguos del sur de África y dató la divergencia más antigua conocida entre poblaciones humanas, entre 350.000 y 260.000 años atrás. Una división que involucró a los ancestros de los pueblos Khoisan del sur de África. No una división entre africanos y no africanos. Una división dentro de África, entre africanos y otros africanos, más antigua que la migración que supuestamente lo inició todo. Una historia clara. La primera teoría es la que la mayoría de los investigadores consideran primero, y no se equivocan: la profundidad temporal. Los humanos modernos simplemente han vivido en África más tiempo que en cualquier otro lugar del planeta, decenas de miles de años más que cualquier otra población fuera de ella. Un haplogrupo, para que sirva de metáfora, funciona como un apellido que se transmite no por escrito, sino internamente, heredado a lo largo de una sola línea, generación tras generación, prácticamente inalterado salvo por algún que otro apodo. Los investigadores se cuidan de presentar esto como un factor importante, no como una explicación completa. Los datos lo respaldan, pero no resuelve el caso. Porque el tiempo por sí solo no explica por qué esa diversidad está tan desigualmente distribuida, incluso dentro del propio continente. Los Khoisan, por ejemplo, son genéticamente mucho más diversos que las poblaciones vecinas que viven a tan solo unos cientos de kilómetros. Poblaciones que han tenido acceso exactamente al mismo lapso de tiempo.
El tiempo explica la profundidad, pero no la desigualdad. Esta es la parte que los modelos no explican completamente por sí solos, lo que nos lleva a la segunda teoría, más matemática, más mecánica e igual de real. A medida que pequeños grupos se separaban de poblaciones más grandes y se expandían por el territorio, cada grupo que partía llevaba consigo solo una fracción de la variación genética que existía en la población que dejaban atrás. Los genetistas lo llaman efecto fundador en serie, y se comporta de forma similar a verter un frasco lleno de canicas mezcladas en una serie de vasos más pequeños. Cada vaso posterior recibe menos colores que el anterior, no porque las canicas desaparezcan, sino porque ninguna cucharada puede contener toda la variedad. Investigadores como Ramachandran y Prugnole modelaron formalmente este patrón en 2005, demostrando que la diversidad genética disminuye de forma casi lineal a medida que los ancestros de una población se alejan del este y el sur de África. Es una explicación elegante para el gradiente. Sin embargo, no explica los valores atípicos. Esto no explica por qué ciertas poblaciones africanas, entre ellas los Khoisan, permanecieron aisladas durante el tiempo suficiente como para preservar una divergencia que no se mide en miles de años, sino en cientos de miles. Los efectos fundadores explican la pendiente, pero no explican el pico que se encuentra separado de ella. La tercera teoría es la que la mayoría de los investigadores aún dudan en enunciar abiertamente, porque plantea una cuestión más profunda que un diagrama. Cuestiona la idea misma de un origen único. Un creciente conjunto de evidencias sugiere que los primeros Homo sapiens podrían no haber descendido de una población ancestral unificada en un solo lugar, sino de varios grupos semi-aislados dispersos por el continente africano, grupos que se dividieron periódicamente, se separaron durante decenas de miles de años, luego se reconectaron y se mezclaron de nuevo, mucho antes de que alguien emigrara a otro lugar. El genoma Khoisan en sí mismo presenta una extraña huella estratificada de esto. Junto a su divergencia central de casi 250,000 de años, los investigadores han encontrado evidencia de una mezcla genética más reciente. Contribuciones genéticas de grupos externos que representan entre el 9 y el 10% del genoma Khoisan moderno, mezcladas mucho después de esa división original y antigua. Los datos no confirman los múltiples orígenes de forma categórica, simplemente no los descartan. Y esa laguna sin resolver, que no es un error, ni una deficiencia en la recopilación de datos, sino una cuestión genuina y persistente en este campo, sigue siendo objeto de debate en las revistas especializadas actuales. Imagínese el Kalahari al atardecer, el calor del día apenas comenzando a disiparse de la arena, el cielo adquiriendo el color de una herida que cicatriza. Una hoguera se enciende como se ha encendido desde tiempos inmemoriales. A su alrededor, un idioma flota en el aire, construido en parte con consonantes formadas por el chasquido de la lengua contra el paladar, sonidos que los lingüistas aún luchan por clasificar dentro de cualquier otra familia lingüística de la Tierra. Quienes lo hablan no son reliquias, no son una instantánea congelada del pasado, a pesar de cómo fueron descritos durante más de un siglo por forasteros que asumían que el aislamiento significaba estancamiento. Son un linaje vivo, continuo, en constante adaptación, que lleva, dentro de cada célula, un hilo genético más largo que cualquier otra línea de descendencia rastreable en la especie humana. No un fósil, no una nota a pie de página, un hilo conductor. Y aquí la historia deja de ser sencilla. Durante más de 100 años, los Khoisan fueron descritos, en etnografías coloniales, en los inicios de la antropología, incluso en documentales bien intencionados, como un pueblo aislado e inmutable, una especie de fósil viviente que quedó atrás, mientras el resto de la humanidad avanzaba. El registro genético dice lo contrario. No se trata de una población que permaneció inmóvil mientras la historia transcurría en otros lugares. Este es el lugar donde tuvo lugar el capítulo más dinámico y con mayor ramificación de la historia genética humana que jamás se haya registrado. La ironía es casi demasiado evidente. La población que una vez fue considerada ajena al progreso humano resulta ser el tronco, no una rama olvidada. Y todos los demás, todas las poblaciones de Europa, Asia, América y el Pacífico, descienden de un subconjunto reducido de la diversidad que ya existía en ese continente antes de que nadie lo abandonara. Un genetista de poblaciones sudafricano que revisaba estos hallazgos se lo expresó de forma sencilla a un colega, con palabras que han calado hondo en los investigadores desde entonces. El resto del mundo no es desde donde se expandió la humanidad, sino hacia donde se concentró.
Todos los que viven fuera de África son, genéticamente hablando, la versión editada. El manuscrito completo nunca salió de África. Esto replantea por completo la cuestión de qué se supone que significa variación humana. Las categorías más utilizadas para describir la diferencia humana, continental, racial, regional, se basan en la suposición de que las mayores brechas genéticas se encuentran entre continentes. No es así. La brecha más profunda en el genoma humano registrado se encuentra dentro de un continente, entre dos poblaciones africanas, ambas más antiguas que la migración que pobló el resto del mundo en conjunto. Y subyace un segundo problema, más silencioso. La mayoría de los estudios genómicos a gran escala, incluso hoy en día, siguen subrepresentando radicalmente a las poblaciones africanas, lo que significa que las personas con mayor diversidad genética humana en el planeta siguen estando entre las menos estudiadas por la misma ciencia creada para comprenderlas. El manuscrito con más páginas, las revisiones más profundas, la letra más antigua, es también el que permanece prácticamente sin leer. Por eso, cuando se pregunta qué nos hace humanos, la respuesta siempre apunta al mismo continente, que alberga más diversidad que el resto del mundo en conjunto, y por eso el mapa de esa diversidad aún está, incluso hoy, solo dibujado a medias.